Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bienvenido nuevamente, una vez más, a un estudio de la Biblia. Agradezco mucho el favor de tu presencia. En esta ocasión te traigo algo muy grande, muy enriquecedor, muy edificante. Se trata de el arrebatamiento. Es una doctrina bíblica. He hecho hincapié por meter este estudio en este tiempo y en este momento porque francamente me interesa mucho, mucho que lo sepas, mucho que lo conozcas. Mira, la mayoría de nosotros nacimos y crecimos de una cuna católica. Íbamos a misa, oíamos el Evangelio según San Lucas, según San Mateo, según San Juan, pero era algo muy superficial todo el ritual de la misa. Jamás en toda mi vida había escuchado de la doctrina del arrebatamiento hasta que, a Dios gracias, llegué con mis hermanos cristianos. Anteriormente jamás, nunca hubiera sabido qué es esto. Después de este año que llevo estudiando la palabra de nuestro Señor, me doy cuenta de la importancia que es, porque primero que nada, como te decía en estudio anterior, estamos así, a la orillita, de veras, así. No sé si sea en este mes, no sé si sea el próximo año, pero esto ya no dilata mucho. De verdad, cuando tomes conciencia de la importancia que es, vas a cambiar de inmediato tu forma de pensar, tu forma de actuar. Hay muchas cosas. Primero que nada, las profecías se han alineado. Ahora hay más entendimiento de la palabra que lo que había hace 30, 50, 100 años. El libro de Apocalipsis, de hecho, lo dejaron porque ni siquiera sabían de qué se trataba, no se imaginaban nada, no entendían la simbología. Ahora ya se entiende, conforme se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos teniendo más luz, vamos entendiendo más cosas. Es muy importante recordar también el Apocalipsis de Daniel, las 70 semanas de Daniel. Eh, Habla la profecía de semanas de años, no de semanas de días. Para hacer así un breve repaso, en estas 70 semanas, la última semana quedó suspendida por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos de antemano que el reloj cronológico de Dios es Israel. Israel se vuelve a restaurar como una nación en 1948. Súmale 70 años que nos da. Estamos ya, si todo esto es correcto, como creo que es, sobre la semana 70 o quizás a mediados de la semana 70, no lo sé realmente con certeza, nadie lo sabe, pero sí hay algo muy importante. Todo lo que estamos viendo ahorita que acontece en el mundo, las inundaciones por los cambios climáticos, los movimientos de tierra, el despertar de volcanes, las plagas de langostas, este famoso virus que ahora está de moda por todos lados, las inundaciones tan fuertes por los cambios climáticos. Definitivamente todo está cambiando. La maldad está prosperando por todos lados, el corazón de muchos se ha enfriado, la gente protesta y ahora aquello que se veía mal antaño, ahora lo toman como bueno. Y también dice la palabra, ¿no? Que a lo bueno le llamarán malo. Entonces hay muchas cosas que se están conjugando, pero algo que me llama mucho la atención es el hecho que después de muchísimos años, no recuerdo ahorita el nombre, pero lo puedes buscar, no es complicado, uno de los rabinos principales de Israel va a hacer el toque del shofar en el Monte Santo. Y esto nos remite a Joel 1:2, si no me equivoco, y a tantos y cuantos versículos más en donde dan los avisos de alerta cuando se toca el shofar. Ahora, con respecto a este estudio que te voy a presentar ahorita, entenderás el porqué, el hecho de compartirlo en este momento. Creo que es el momento justo. Entonces te pido que lo escuches hasta el final, que lo analices,
Yo sé que quizás es algo nuevo para nosotros, hermanos católicos, pero esto es una realidad. Por eso es que le pongo así como tema este estudio: el arrebatamiento es una doctrina bíblica. Vamos a verlo, vamos a ver qué nos revela el Espíritu Santo y será de gran edificación. Bien, pues dicho lo dicho, vamos a comenzar. El arrebatamiento o rapto de la iglesia. ¿Será bíblica esta doctrina? ¿Sucederá antes, en medio o al final de la gran tribulación? ¿Cuál es la final trompeta de la cual habla Pablo? ¿Se referirá a la séptima trompeta de Apocalipsis? Este tema es muy profundo y muy interesante, así que comencemos. Queridos hermanos, si a ustedes les gustan los temas de Apocalipsis, sé que esta información será de mucha bendición para ti. Las Escrituras nos hablan de un arrebatamiento en el cual seremos transformados, así dice literalmente, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Como usted puede ver aquí, se nos habla sobre un arrebatamiento en el cual vamos a ser transformados y recibiremos cuerpos glorificados. También la primera de Corintios 15, 51 y 52 dice: He aquí, os digo un misterio. Hago un paréntesis aquí. Un misterio quiere decir algo que no ha sido revelado. De hecho, si buscamos el napsal, el arpazo, el arrebatamiento en todo el Viejo Testamento, no va a aparecer. Este aparece hasta el Nuevo Testamento. Entonces, bueno, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Así que el arrebatamiento sí es una doctrina bíblica. La pregunta o dilema está en saber cuándo será ese evento. En relación a los 7 años de tribulación, ¿será antes, en medio o al final de la gran tribulación? Este tema es fundamental porque de él depende mucho de lo que veremos sobre el fin. Por favor, ve esto hasta el final para poder comprender todo el tema. Este tema del rapto o arrebatamiento es muy interesante y hay muchas opiniones divididas al respecto. En sí hay tres posturas distintas con respecto al tema. Primero están los que creen que será al final de los 7 años que seremos levantados para ver al Señor en las nubes y seremos transformados, y luego volveremos a la tierra para reinar visible y literalmente con Cristo por 1000 años. Luego están los que piensan que seremos levantados a mitad de la gran tribulación para ser guardados de la mitad más feroz del juicio y así estar en el cielo por 3 años y medio. Y luego están los que creemos que el rapto será antes de los 7 años de tribulación, de manera que en la tierra habrá 7 años de gran tribulación, con el anticristo como gobernante. La iglesia estará en el cielo simultáneamente celebrando las bodas del Cordero, y será entonces al final de los 7 años que regresaremos con Cristo para reinar en su reino milenial. Las vacaciones del cristiano, ya lo habíamos hablado en otro estudio. Es verdad que las tres posturas pudieran tener versículos que parecieran apoyar cada una, pero creemos que hay mucha más evidencia bíblica para creer que el rapto será antes de la tribulación. Por esto queremos saber los argumentos bíblicos y estudiaremos los otros pasajes que aparentemente parecieran apoyar los otros puntos de vista para ver si se alinean a la verdad completa de la palabra de Dios. Ahora bien, permítanme aclarar algo fundamental antes de entrar en aguas profundas. Algunos argumentos que la palabra rapto, algunos argumentan que la palabra rapto no está en la Biblia, y quiero decirles que tienen razón, pero no es incorrecta usarla. En realidad, otras palabras o términos que usamos diariamente en las iglesias como Trinidad, Reino Milenial o hasta la palabra Biblia no existen en las Escrituras, pero son términos teológicos que usamos para referirnos a verdades que la Biblia sí enseña. La palabra usada
originalmente en el libro de Primera de Tesalonicenses 4:17 es harpazo, que significa en griego ser arrebatado o raptado. De hecho, si usted busca la definición de esta palabra, verá que una de sus sinónimos o definiciones es raptar. Así que sí es correcto decir arrebatamiento o rapto. En efecto, un experto en el griego explicó que la mejor ilustración para comprender esta palabra en el griego es la de un niño que está jugando en la calle y va a ser atropellado por un carro, pero alguien lo levanta con urgencia y lo salva del desastre. Por eso, harpazo tiene que ver con sacar con urgencia a alguien de un peligro inminente, y eso es lo que realmente Cristo hará. Sacarnos de la ira que vendrá sobre la tierra en la gran tribulación. Esto es lo primero que debemos comprender sobre este tema. Dios no permitirá que su iglesia sufra la ira y juicio que le pertenecen al mundo impío. Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Luego en el capítulo 5, donde Pablo habla de la ira que será derramada en la gran tribulación, dijo, que no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Algo fundamental que nos ayuda a entender por qué Dios no permitirá que su iglesia sufra la gran tribulación es comprender su carácter y cómo Él obra en tiempos de juicio. Para saber eso, solo debemos analizar los ejemplos de Noé y Lot. En el tiempo de Noé, Dios se enojó tanto contra el mundo impío que decidió derramar su ira sobre la tierra a través de un diluvio que arrasaría con todo ser viviente. Pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, y fue por eso que fue salvado por el Señor. Lo curioso fue que Dios no derramó el juicio hasta que Noé y su familia habían entrado en el arca. Una vez ellos entraron, Dios mismo cerró la puerta e inmediatamente comenzó el juicio sobre los pecadores. De igual manera, en el caso de Lot, Dios había decidido derramar juicio sobre Sodoma y Gomorra y otras ciudades impías. Sin embargo, él no derramó ni fuego hasta que Lot y su familia habían sido sacados por los ángeles y puestos a salvo. Aquí otra vez vemos que Dios primero pone a salvo a su pueblo y entonces derrama juicio sobre el impío. Aún más, cuando Dios le reveló a Abraham lo que iba a hacer en Sodoma, Abraham apeló al justo carácter de Dios y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Génesis 18, 23 al 25. Hermanos amados, Abraham conocía el carácter de Dios y que Él no castiga al justo juntamente con el impío. Pero quizás algunos pudieran argumentar que la iglesia primitiva y los apóstoles fueron perseguidos y muertos como mártires y que por lo tanto nosotros no somos mejores que ellos y también tendremos que ser perseguidos por el anticristo y sufrir los juicios de la gran tribulación. El problema con esta afirmación es que hay que discernir la diferencia entre pruebas o aflicciones que los cristianos atraviesan normalmente y tiempos del juicio divino e ira sobre los impíos. Del juicio divino e ira sobre los impíos, la persecución que la iglesia primitiva atravesó simplemente parte de las pruebas, aflicciones y persecuciones que todos los cristianos tienen que atravesar de alguna manera u otra. Pero el tiempo de la gran tribulación no es un tiempo de prueba de Dios, como cualquier otro. Cuando analizamos el Apocalipsis, no vemos a Dios intentando purificar a su pueblo o pasándolo por prueba para que la iglesia crezca o se expanda. Más bien vemos que los 7 años finales será un tiempo de ira y juicio de Dios sobre el mundo impío. Es tan cierto que serán tiempos de ira de Dios que después que se toque la cuarta trompeta se oye a un ángel que dice, ¡ay! ¡Ay! ¡Ay de los que moran en la tierra!
a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar, los 3 ángeles. Apocalipsis 8:13. Luego vemos que hay 7 copas llenas de la ira de Dios y son derramadas sobre la tierra para castigar al mundo impío. Decir que el tiempo de la ira de Dios y la gran tribulación no es lo mismo es algo absurdo, porque ese es el tema principal del Apocalipsis, el juicio e ira de Dios sobre el mundo impío y la victoria de Cristo sobre el mal. Fíjense bien que dice el apóstol Pablo que cuando digan paz y seguridad, que está a punto de firmarse en Medio Oriente, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Primera de Tesalonicenses 5:3. Fíjense que dice que vendrá destrucción sobre ellos, los impíos, no sobre nosotros. Como usted puede ver con estos ejemplos, Dios hace diferencia entre el justo y el impío. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que el cuerpo puro y santo que se ha guardado para Dios tenga que ser perseguido por el anticristo en un tiempo de ira y juicio de Dios. Jesús dijo a la iglesia de Filadelfia, la cual de hecho nos representa a nosotros, a los cristianos verdaderos de este último tiempo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3:10. Fíjese que no dice te guardaré en la hora de la prueba, sino que dice te guardaré de. En otros pasajes donde Dios promete ayudarnos en las pruebas dice que Él estará con nosotros en la angustia, pero cuando Jesús habló de la gran tribulación, Él dijo, te guardaré de. Así dio a entender que así como Lot y Noé fueron guardados para no ser afectados por el juicio, así también Dios guardará a su iglesia de la gran tribulación. También Jesús dijo, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21:36. Este es un pasaje paralelo a lo dicho a la iglesia de Filadelfia. Aquellos que se mantengan velando en oración, Cristo les permitirá con escapar de la gran tribulación, o sea, cuando digan el significado de arpazo, ser arrebatado del peligro inminente. Pero quizás usted diga, ¿qué pasa con los pasajes como de segunda de Tesalonicenses 2, que dice Cristo, no vendrá sin que primero se manifieste el anticristo? Entendemos que el rapto y la segunda venida de Cristo son 2 eventos distintos, que están separados por 7 años. El arrebatamiento es secreto y muy rápido, y la segunda venida de Cristo es visible, y todo ojo lo verá. Ese pasaje de Tesalonicenses se refiere a la segunda venida visible, en lo cual serán 7 años después del rapto. También un pasaje que ha causado mucha confusión es de Mateo 24, donde Jesús habla sobre la persecución, que recomienda huir y demás. Sin embargo, creemos que eso es un pasaje haciendo alusión específicamente al pueblo de Israel, quienes sí serán perseguidos por el anticristo, como se entiende en el libro de las 70 semanas de Daniel. Los 7 años de tribulación y gran tribulación serán el escenario de un trato de Dios directo con el pueblo judío para restaurarlos y volverlos a Él. Según la Biblia, el tiempo de los impíos termina con el arrebatamiento y comienza ahí la última semana de Daniel. Romanos 11:25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, hasta que se termine el tiempo de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Es curioso que desde Apocalipsis 6 hasta el capítulo 20, la iglesia no aparece en ninguna parte, ya que, repito, será un trato de Dios específicamente y directo con el pueblo de Israel. De hecho, el anticristo no puede manifestarse ni reinar hasta que la iglesia sea levantada, porque el pueblo de Dios lleno del Espíritu Santo es una fuerza demasiado poderosa que el anticristo no puede derrotar. Dice la Biblia, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad.
solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Segunda de Tesalonicenses 2 del 6 al 8. Creemos que eso que lo detiene es el remanente, el pueblo de Dios. Fíjese que se le da carácter y personalidad a eso que lo detiene, o sea, como que se refiere a alguien y no a un sistema político o algo así. En Apocalipsis 14 Jesús le habló a su iglesia una de las promesas más hermosas de la Biblia. Él dijo, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Juan 14:3. Fíjense que aquí todavía no nos habla de venir a la tierra para reinar por 1000 años, sino que Cristo nos habla de venir a tomarnos para subir a donde Él está. Los que enseñan que la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación creen que subiremos a las nubes para luego regresar a la tierra para reinar por 1000 años, y eso según su teología nosotros nunca visitaremos el cielo. Pero este pasaje nos muestra lo contrario, que Cristo nos vendrá a buscar para habitar las mansiones que Él nos está preparando. ¿Saben dónde? En el cielo. Bien, ahora veremos una de las dudas más grandes que muchos tienen en ese tema de la final trompeta. Reconozco que yo también la tenía hace algún tiempo, pero algunos dicen que el rapto será al final de los 7 años de la gran tribulación, porque Pablo dijo que seremos arrebatados a la final trompeta, y que por lo tanto eso se refiere a la última de las 7 trompetas que se tocarán en Apocalipsis. Pero quiero decirles que el final, o la final trompeta de la cual habla Pablo, y la séptima trompeta que toca el ángel en Apocalipsis 11, no tienen nada que ver la una con la otra. En realidad, Juan escribió sobre las 7 trompetas de Apocalipsis de 35 a 45 años después de que Pablo hablara sobre el toque de la final trompeta, después del cual vamos a ser arrebatados. Sí, de hecho, cuando Pablo habló sobre la final trompeta, ninguno de los hermanos judíos de Corinto, Tesalónica, le respondieron en carta para preguntarle qué significaba esa trompeta final, ya que ellos eran judíos y sabían lo que significaba. Aquí viene la respuesta. Creemos que la final trompeta se refiere a la fiesta de las trompetas, que los judíos celebran, ya que esa era una de las 7 fiestas principales. La historia dice que en esa fiesta se tocaban varios sonidos del shofar, cada uno de ellos con sus nombres en hebreo precioso, y al final había un toque de trompeta llamado Tequía Gedolá, que era un sonido final que se extendía lo más posible, iba aumentando de volumen hasta que el ministro no podía mantener más aire dentro de sus pulmones. A ese toque de trompeta se le conoce en Israel como, ¿sabe cómo? Como la final o la última trompeta. A ese toque final se refiere el apóstol Pablo. Pero, ¿qué tiene que ver la fiesta de las trompetas con el arrebatamiento y la iglesia? No, mucho. Bueno, lo interesante es que las fiestas judías, que realmente no son judías, son fiestas de Dios, tienen mucha sincronización o simbolismo con los eventos proféticos. Por ejemplo, fue en la Pascua que Cristo murió por nosotros, fue en Pentecostés que la iglesia nació oficialmente, y así cada una de las veces simbolizan distintos momentos gloriosos de la iglesia del pueblo judío. Aún más, la última fiesta que estamos esperando específicamente es la de los tabernáculos, que representa el reino milenial de Cristo aquí en la tierra. Pero lo curioso es que antes de esa fiesta de tabernáculos está la de las trompetas. Esos toques de shofar simbolizan los avisos que Dios ha estado dando a su pueblo. Creemos que Dios ha dado avisos tremendos sobre su regreso e irán en aumento, irán aumentando estas señales, como estamos viendo en esta crisis actual, que estamos viendo cosas que nunca antes habíamos visto. Por eso Pablo habló de que seremos arrebatados a la final trompeta. Luego entonces volveremos 7 años después a la tierra para reinar con Cristo por 1000 años, evento representado por la fiesta de los tabernáculos. En efecto, si usted recuerda cuando Moisés y Dios hablaron en el monte Sinaí, Éxodo 19, 19 al 20 dice: el sonido de la bocina iba aumentando en extremo, como en la fiesta de las trompetas.
Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Este pasaje de que el toque de trompetas fue aumentando en extremo hasta que Dios descendió al monte y Moisés subió, es una ilustración perfecta sobre lo que sucederá en el rapto. La trompeta final será tocada y entonces subiremos a las nubes para encontrarnos con Cristo. Qué maravilloso, ¿verdad? Así que la final trompeta, estimado hermano, no tiene nada que ver con la séptima trompeta de la visión de Juan. Pablo nunca habló de eso y Juan lo escribió muchos años después. Si así fuese, sería muy fácil calcular el tiempo desde que comenzara a reinar el anticristo y así saber el año y el mes exacto en el que Cristo regresaría. Pero la Iglesia ha creído siempre en el regreso del Señor como algo eminente, como algo que puede suceder hoy mismo. Permítame añadir un último dato muy interesante. En el tiempo antiguo, si un hombre deseaba dejar escrita su voluntad para después de muerto, incluso algún testamento oficial sobre alguna propiedad, él buscaba 7 testigos. ¿Le suena? Que pusieran la marca de su anillo con cera en cada sello y así el libro rollo quedaría sellado hasta el momento oportuno. Ahora bien, para abrir ese libro tenía que estar presentes los 7 testigos o sus hijos respectivos con los anillos en sus manos para en caso de que hubieran muerto los testigos originales. Entonces con los testigos presentes la persona encargada o digna podría abrir el libro en presencia de los testigos. Ahora viene el secreto maravilloso. Es por esto que en Apocalipsis hay 7 iglesias y 7 pastores. No hay 6 ni hay 8, para que el Cordero abra el libro de los 7 sellos. La iglesia tiene que estar presente en el cielo como testigos presenciales. Es por eso que el libro no se abre hasta que Juan ve una puerta abierta en el cielo y escucha la voz que dice, sube acá. Apocalipsis 4:1. Estimado hermano, cuando la iglesia sea llevada al cielo, entonces comenzarán a abrirse los 7 sellos, no antes. De hecho, de Apocalipsis de 1 al 3 vemos que Jesús le envía el mensaje a las 7 iglesias de Asia que simbolizan las distintas, perdón, ok, que Jesús, el mensaje a las 7 iglesias de Asia que simbolizan las distintas épocas de la iglesia a través de estos 2000 años. Y ya en el capítulo 4 comienza entonces la revelación de los eventos de la gran tribulación aquí en la tierra. Pero lo que da inicio a esa visión es un llamado de Dios en el cielo que dice, sube acá. Por eso creemos que el arrebatamiento será el evento que dará inicio a los 7 años de tribulación aquí en la tierra. Amados hermanos, el arrebatamiento de la iglesia es una doctrina bíblica que pudiera suceder en cualquier momento. Y no sé por qué muchos se extrañan al escuchar estas cosas. Si en la Biblia tenemos evidencias de otros arrebatamientos, como el de Enoc, que fue llevado al cielo sin ver muerte, el de Elías, que fue llevado en un carro de fuego, o el mismísimo Jesús, que 40 días después de haber resucitado subió al cielo de manera gloriosa. Así que no nos desanimemos porque el Señor viene pronto por nosotros y las profecías bíblicas se han alineado. Israel se ha restaurado políticamente, Cristo está a las puertas, así que animémonos unos a otros con estas palabras. Estimados hermanos, como les decía, y una de las cosas que hay que tener presente es que finalmente estamos a nada ya también de que el tercer templo de Israel se ha reconstruido y hasta donde yo tengo entendido, el siguiente evento profético es el arrebatamiento. Muchas gracias por tu atención, espero que te haya sido edificante y bueno, si logramos tocar por ahí alguna parte sensible, acuérdate lo primero que hay que hacer, confesar pecados. Si nosotros confesamos, Él es fiel y justo para perdonar. Él nos perdona. Hay que vivir en santidad, hay que vivir en gracia, esperando su venida, no quedarnos sin ese aceite de las lámparas, no quedarnos sin su Espíritu Santo, para que cuando pase por tu pueblo seas digno de ser arrebatado y podamos vivir y alcanzar las promesas que tiene para nosotros nuestro Señor Jesucristo. Piensa en todo lo que tienes que ganar.
y nada que perder. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Shalom.